Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy tenemos Romanos capítulo 8, verso 31 al 34. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cristo el que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Cuando leemos la carta a los romanos, debemos tener en cuenta que Pablo estaba enviando una misiva a la gente de Roma, a los creyentes, buscando ser recepcionado él mismo para poder continuar la labor misionera. Entonces la carta a los romanos es una especie de declaración de fe del apóstol, en la que está mostrando su doctrina, está enseñando o exponiendo los puntos de vista de la fe cristiana que él comparte a través de su ministerio. Cuando uno lee la carta, debemos reconocer que encuentra una redacción un poco compleja, ya que Pablo pareciera ser una especie de desarrollo espiralado. Toma un tema, lo desarrolla, parece irse alejando y de pronto toma otro segmento de la misma mención y luego lo desarrolla otro poco y así va desarrollando y vamos llegando hasta el capítulo 8. Y hay que ser un lector muy atento para poder tratar de seguirle la relación temática al apóstol. Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol desde el principio es demostrar que todos los hombres son pecadores y que exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo se puede alcanzar la salvación. Para esto, lógicamente, demuestra que la ley del Antiguo Testamento no tiene la capacidad de salvar, ya que el hombre de por sí está en una condición caída y que le resulta imposible la obediencia a la ley. Esto, sin embargo, no implica para él que la ley sea en sí mala, porque demuestra cuál es el pecado y a la vez la llama santa, indicando que la ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, y condena con el castigo aquello que es malvado, aquello que está en contra de la explícita voluntad de Dios. Pero cuando uno termina de leer estas secciones, uno queda con la doble sensación de que, por un lado, uno es vulnerable al pecado, pero por otro lado, la obra del Espíritu y la obra de Cristo hacen que uno pueda participar de la gracia, que pueda ser salvado finalmente del castigo eterno y del juicio, palabra que se utiliza muchas veces en el libro de los Romanos. Habla de la idea de el juicio que cae sobre los pecadores y el mundo entero. Habiendo dicho todo esto para explicar la carta, entonces podemos tener más claridad a la hora que llegamos al verso 31 que hemos leído. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es lo primero que indica. Indica también por ahí que cuando nosotros éramos enemigos de Dios a causa de ser pecadores, Dios mismo proveyó el proceso para que fuéramos salvados. Teniendo esto en cuenta, entonces no nos extraña que luego, oye, entonces pues, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Dios es el que está a favor de nosotros. ¿Quién podría condenarnos? Es la idea de lo que él dice. Y esto es realmente emocionante porque podemos meditar en la profundidad de lo que significa esto. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente con Él todas las cosas? Esta es la clave de la salvación. El hombre no puede salvarse del pecado. ¿Quién de nosotros puede decir que somos perfectos, que hemos agradado a Dios al 100%, que hemos sido librados por nuestro propio esfuerzo de una condena eterna?
No podemos. Es más, si aún nosotros dijéramos a partir de ahora he sido perfecto, quedan las fallas anteriores también pendientes de culpa. Pongamos el ejemplo de alguien que en algún momento asesinó, nunca más asesinó, pero igual iría preso, igual iría a condenación, justamente porque es culpable también de sus faltas anteriores. Entonces, cuando llegamos a estos pasajes nos vamos dando cuenta que la situación del hombre eh, está en falta con relación a las demandas de santidad, de pureza, de perfección que Dios tiene. Pero lo más maravilloso de todo el pasaje es que sustenta una y otra vez que Dios está dispuesto a darnos a nosotros la salvación de manera inmerecida, siempre que nosotros depositemos nuestra fe en Cristo. Mientras nosotros creamos que el Señor Jesucristo es efectivamente el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, el Rey del reino que viene. Si depositamos nuestra fe en esta manera, Dios no nos tomará nuestras faltas en cuenta, nos dice la carta a los romanos. Claro que no nos exime de la responsabilidad de andar santamente. Eso sí hay que tenerlo en cuenta porque también se sustenta. Luego, cuando decíamos entonces que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas, me fascina esta mención porque el argumento es en realidad que Dios, quien es el juez, el Hijo, quien es el juez y obra todo este proceso salvador, están a favor nuestro, a favor de aquel que ha creído en Cristo. Y le voy a ilustrar con una metáfora. Supongamos que nosotros estamos terriblemente envueltos en un problema y hay una autoridad que va a tener que juzgar sobre nosotros. Y resulta que en ese proceso, cuando uno llega al juicio, digamos, o a este evento oficial, descubre que aquella persona que está ahí es un familiar, un pariente próximo, que le tiene un afecto desbordado a uno. ¿Cuál sería el resultado? Naturalmente que la pena, por un lado, podría ser justa, pero por otro lado sería aplicada con benevolencia también. ¿Comprende ahora entonces lo que estamos diciendo? Dios está a favor nuestro. Cristo es el que nos justifica, es decir, el que nos trata como si nosotros hubiéramos sido justos en todos los sentidos, como si hubiéramos sido rectos a cabalidad. Por eso, la consulta es, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en el juicio, ¿quién puede condenar al creyente? Si justamente los que juzgan están a favor del creyente. Si aquellos que juzgan en realidad son los que han provisto todo lo necesario para que nosotros no seamos condenados. Es por eso que en el verso 34 dice, ¿y quién condenará? Cristo, el que murió. Más aún, Él fue resucitado y también está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Nosotros los peruanos utilizamos una expresión de colusión, por decirlo así, cuando se trata de alcanzar algún tipo de puesto, no necesariamente por la vía más honesta, y se dice, no, pues es que fulano tenía vara, es decir, tenía ahí un allegado que le facilitaba las cosas y por eso él alcanzó los puestos especiales, digamos, ¿no? Porque tenía quien lo apoyara, un coludido. Aunque el término coludido es peyorativo y es duro, es negativo, en este caso, en el pasaje, nosotros podríamos decir algo similar. Nosotros vamos al juicio, pero en el juicio tenemos vara. El Padre es quien proveyó todo para que seamos salvos. El Hijo mismo puso en acción todo el plan de Dios para salvarnos. Es más, Él mismo está intercediendo ante el Padre. Entonces, el planteamiento que Pablo nos ha dado es que no hay manera de que nosotros seamos condenados porque tenemos vara. El caso es, sí, que hay una clave para poder acceder a esa salvación magnífica.
Y es que uno debe depositar su fe en Cristo, aferrarse a Él y hacerse discípulo de Él. Asimismo, el arrepentimiento del pecado es necesario y obviamente comportarse a partir de ahí como un ciudadano de su reino. Amados, felices de estos versos magníficos, sigamos adelante en la fe, procedamos al arrepentimiento y caminemos como discípulos de Cristo. Por lo demás, Dios el juez no nos condenará. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Hermanos, que el Señor los bendiga.